Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de diálogo. Nuestro invitado especial, el doctor Miguel Vázquez, abogado, analista político y hoy apoyándonos para la comprensión del tema político mundial. Y en el segmento pasado colocamos un video de ejemplo del tono, de lo furibundo de ese discurso en esas elecciones polarizadas en Brasil, con un resultado a favor de Lula da Silva, pero que lo obliga a ir a una segunda vuelta, y sin embargo, Jair Bolsonaro, aunque quedó de segundo, logró 100 diputados y 14 senadores. Es decir, que tampoco habría perdido, realmente habría ganado desde el punto de vista legislativo. Y te preguntaba, Miguel, el tema de que con ese discurso tan disonante, tan grosero, tan acusador, tan de eliminación del adversario, sin embargo, esa polarización les funcionó. Sí, hay algo importante sobre las encuestas, Gilberto, que debe comentarse. Y es que muchas personas han señalado de que las encuestas se pudieron haber equivocado, que pudieron haber tenido un error, especialmente con la votación del presidente Bolsonaro. Sin Pero embargo, es que, discúlpame, la diferencia que daban las encuestas días antes era bastante pronunciada a favor de Lula da Silva. No, sin duda alguna. Claro, con el caudal electoral de Lula hubo un acierto bastante importante. Todas las encuestas en Brasil estaban dando una diferencia entre 12 y hasta 15 puntos a favor del presidente de Lula, ¿no? Del expresidente Lula. Pero esto significaba más o menos un 47 o 48% de la participación. Solamente The Economist dio para, creo que 48 horas antes, la posibilidad de que Lula ganara en primera vuelta. Pero digamos el coro de todas las demás encuestadoras en Brasil siempre apuntaron a que Lula ganaba la primera vuelta, pero que no ganaba en primera vuelta, que tenía un techo entre 47 y 48 puntos del favor electoral. Que efectivamente así fue. Tal cual ocurrió, fue 48.4. Mientras que en el caso del presidente Bolsonaro sí se habló de un piso realmente de 40% y terminó obteniendo un 43%. Algunos llegaron a ponerlo más abajo. Las encuestas de O Globo, que son, digamos, el grupo editorial más importante de Brasil y que es cercano, interesado en la reelección de Bolsonaro, habló de un 31% para el presidente. Pero recordemos que las encuestas son un retrato de un momento, de un momento político, pero no pueden predecir con exactitud lo que va a ocurrir finalmente en las urnas. Las últimas 24 horas entre el día sábado y el día domingo en Brasil fueron significativamente importantes para producir el giro que se produjo a favor de Jair Bolsonaro. Bueno, discúlpame, hasta Donald Trump envió un mensaje tempranero, ¿no?, para el tema de las elecciones. En la mañana, abordando su avión, envió un mensaje él e igualmente su hijo mayor. Y en general, esta elección, por su importancia geopolítica, porque recordemos que Brasil es el país más importante de América Latina y que probablemente pueda nuclear, en el caso de que Lula da Silva resulta ganador, a la mayoría de los presidentes progresistas del continente. Estamos hablando de un coro que va desde Perú, con Pedro Castillo, Alberto Fernández en Argentina, se acaba de sumar Petro, Boric en Chile, Maduro en Venezuela, en el caso del Caribe, Cuba, el Foro de San Pablo. México, todo el Foro de San Pablo, que reúne de 23 presidentes 16, de modo que la importancia de Lula es estratégica o geopolíticamente estratégica, y se movilizaron líderes importantes tanto a favor de uno como a favor del otro. Pero volviendo al tema de las encuestas, digamos el aspecto más importante a destacar es que aciertan con la votación de Lula, pero con la votación de Bolsonaro hay un error que puede llegar en algún caso a 10% en algunas encuestas. Pero ¿qué pasa? En estas últimas 48 horas se generó en Brasil, contra los sectores conservadores, un temor de que pudiera Lula da Silva ganar en primera vuelta, y eso despertó una movilización. Ese voto que pensaba distribuirse, recordemos que son 11 candidatos, 2 que estaban al frente y 9 de los cuales se diluía el resto del porcentaje. La más fuerte, la señora Temer, creo que en tercer lugar, ¿no? Simeone Tebet es el tercer lugar. Hasta ese momento, 24 horas antes, es la cuarta.
está delante Ciro, que luego se desplaza. Entre ellos dos reunían más o menos un 10%, un 80 y tanto por ciento, los dos principales, y el resto, los otros 7 candidatos, tenían un caudal de votación distribuida que oscilaba más o menos en un 5%. Eso fue absorbido por la candidatura del presidente Bolsonaro, un poco porque se trata de economía del voto. La gente se vio enfrentada al hecho de que se renovara a Lula da Silva, quien, a pesar de que tu desempeño como presidente fue reconocido universalmente desde el punto de vista económico, cuando Lula en 2010 deja el gobierno, Brasil es la 6ª economía más grande del mundo, forma parte de los BRICS, es decir, un grupo selecto con China, Rusia, la India, las principales economías del mundo. Brasil está muy bien posicionada, el debacle viene luego con la gestión de Dilma Rousseff, pero engendra un enorme temor en los sectores conservadores a que se fortalezca la posición progresista, la posición de izquierda en una América que ya luce prácticamente roja. Y con la experiencia colombiana reciente. Con la reciente experiencia colombiana. Entonces, eso generó un temor que por economía del voto decidió el electorado brasileño, entonces, apuntalar la candidatura de Bolsonaro. Ese resultado da un lapso de 30 días para ir a una segunda vuelta donde van a existir nuevas nucleaciones, ¿no? El resto de los candidatos, ¿con quién se va a aliar? ¿Con Bolsonaro o con Lula? La señora Tebet parece que se está aliando con Lula. Con Lula. El día de hoy es Ok, esa es la noticia. Y Ciro Gómez también. Y Ciro Gómez, que sería el tercer y cuarto. Claro. Lula necesitaba 1,5 puntos y estos dos le aportan 5 puntos. ¿Y crees que los votos duros de Lula con los que llegó a esa votación tope se mantengan? Claro, los votos de Lula se mantendrán, pero lo que no es matemáticamente exacto es el traslado de los votos de las alianzas que están celebrando con la senadora Temet y con Ciro Gómez, porque una cosa es que... decir, yo apoyo y que mis seguidores lo hagan. Que ¿no? voten por quien hasta hace unos días fue mi contendor. ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, es muy difícil establecerlo porque si algo demostró Jair Bolsonaro es que tiene la capacidad de remontar esas diferencias. Hay un elemento, Gilberto, que viene a ser un verdadero huracán dentro del contexto de los procesos políticos en la actualidad, en América Latina y en el mundo, y es el tema de las redes sociales, que es un escenario, es una arena muy difícil de controlar y donde juegan variables muy importantes, entre otros la capacidad tecnológica que tengan los candidatos, los comandos de campaña para intervenir. La experiencia en el Brexit en Inglaterra, o en la propia elección de Donald Trump, fue en este sentido un llamado a alarma importante, una luz amarilla, sino roja, en el sentido de que sí es posible intervenir la voluntad del electorado a través de las redes sociales, porque se están levantando perfiles individualizados de los electores y se le envía una batería de mensajes que está perfectamente diseñada para producir una reacción en ellos, temores para que se abstenga sobre la legitimidad del proceso, la transparencia o a estimular el voto por uno u otro candidato. De modo que es muy difícil en este momento hacer una predicción. Yo diría que la elección que se va a verificar el 30 de octubre próximo en Brasil es de pronóstico reservado. Es quizás uno de los cuadros muy cerrado. Muy cerrado. Es quizás uno de los cuadros más complejos que hayamos tenido en los últimos años. Mucho más cerrado que el caso norteamericano, con el presidente Biden versus la intención de reelegirse Donald Trump. Esta es una situación realmente compleja porque todo el mundo, las dos grandes corrientes universales de esa polarización de que estamos hablando están reflejadas tienen allí. Intereses. Y hay una contaminación del escenario nacional brasileño con los intereses internacionales. Absolutamente. En esta elección no se está discutiendo la calidad programática de ninguno de los dos candidatos. Se están discutiendo el tema del choque entre las dos grandes tendencias globales. El llamado progresismo que representa la izquierda y el conservadurismo que representa la derecha. Lo que ocurra el 30 de octubre en Brasil va a tener una influencia determinante en el futuro de América Latina y también dentro del discurso global de las dos grandes corrientes. Wow, sin duda que vamos a ser observadores de una dinámica política, de un choque de trenes en Brasil. De verdad que ha sido bien interesante tu discernimiento sobre esa realidad de la influencia de las redes sociales y la dinámica propia, ¿no?, de Brasil y lo que está en juego allí. Ahora, nos trasladamos a Euroasia
podemos hablar un poquito de Rusia, Ucrania, y me gustaría conocer un poco, porque hay una concepción, por un lado se dice invasión de Rusia hacia Ucrania, por otro lado Rusia dice, epa, estoy defendiendo mis territorios, porque quienes están allí dicen que son rusos, y en el occidente se califica simplemente como una guerra de superioridad militar de Rusia en contra de un enemigo pequeño, como Ucrania. ¿Qué opina Miguel Vázquez de ese conflicto bélico Rusia-Ucrania? Al regreso de publicidad. Ya regresa. Diálogo